Hoy les vengo a explicar el tema de publicaciones periódicas, específicamente qué es bibliometría, cienciometría e infometría. La cienciometría es el estudio cuantitativo de los metadatos sobre la bibliografía especializada de manera particular. Los artículos de investigación si se ponen énfasis en que es el producto principal de la ciencia. La cienciometría estudia la producción científica con el fin de medir y analizar la misma. ¿Qué es la cienciometría entonces? Es el estudio cuantitativo de los metadatos. ¿Y cuáles son aquellos metadatos? Todos los que nosotros le colocamos a un documento, a una investigación, a un artículo. Palabras con las cuales vamos a encontrar más fácilmente la información. Mediante recuperación de la información, análisis de la bibliografía y obtención de nuevo conocimiento. Entonces, con la cienciometría vamos a recuperar aquella información que de repente no se consigue tan fácilmente, pero que gracias a los metadatos de descripción se pueden localizar. La cienciometría abarca unos temas como relación entre ciencia y tecnología, el crecimiento cuantitativo de la ciencia, relación entre el desarrollo científico y el crecimiento económico, desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, estructura de comunicación entre los científicos. ¿Qué es lo que mide la cienciometría? Mide indicadores de publicación, mide la cantidad e impacto de las publicaciones científicas, cómo es ese impacto a través de los medios tecnológicos, mide esa cantidad de personas que aceptan estas publicaciones científicas y que leen todo el material que se publica. También existen los indicadores de citación, miden la cantidad e impacto de las vinculaciones o relaciones entre las publicaciones científicas. Los principales temas de investigación que tiene la cienciometría son: incluye la medición del impacto. Se puede medir el impacto que tiene estas publicaciones científicas. Los conjuntos de referencias de artículos para investigar el impacto de las revistas e institutos. Entonces nos puede dar aquellas referencias de ese impacto de tantas revistas como institutos que en el tema científico publican diariamente. La comprensión de citas científicas, el mapeo de campos científicos, la producción de indicadores para su uso en contextos políticos y de gestión. Aquí podemos ver una gráfica que nos habla de los indicadores cienciométricos. Entre ellos podemos ver que esta gráfica es parecida a la de la pantalla de un carro, ¿sí? Donde me da a mí la medición si tengo o no tengo gasolina, la medición si el carro está bien de aceite o no está bien de aceite, pero en este momento esta gráfica me está midiendo la cienciometría. Entonces aquí podemos visualizar que nos habla sobre la producción, el impacto, la citación, el contenido y la colaboración que hace la cienciometría a toda la parte científica. El segundo tema de la explicación se llama bibliometría, ciencia que aplica métodos matemáticos y estadísticos a la literatura científica y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces podemos ver en ese gráfico que tenemos libros, tenemos la tecnología, ¿sí? Entonces, todo esto hace que a la hora de investigar, a la hora de buscar información, podamos encontrar información en diferentes fuentes primarias, fuentes secundarias, especialmente en los libros y especialmente ahorita en la actualidad, porque el COVID es lo que ha hecho que dejemos al lado
los libros y fomentemos más el uso de las tecnologías, el buscar más a través de revistas científicas, el buscar a través de bibliotecas, como el ejemplo de la biblioteca de la Universidad de Quindío, que podemos buscar esos metadatos, que podemos buscar esas revistas especializadas que nos va a dar una información más exacta y nos va a arrojar una cantidad de datos de quienes consultan esas revistas, en qué países han hablado de esos temas, qué autores, ¿sí?, se han dedicado a hablar de esos temas específicamente. Como en el video que nos enseñó el profe Jairo, ahí nos explicaba cómo colocar la palabra COVID, ¿sí?, y luego seleccionar que Colombia nos arroja unos datos estadísticos en donde nos dice cuántas personas han investigado ese tema o si han hecho publicaciones relacionadas con el COVID. Y pudimos observar en ese video que hubo muchos, o sea, en este año 2020 hay gente que se ha especializado en publicar acerca de esta pandemia, ¿sí?, de esta enfermedad que nos ha agobiado a todo el mundo. En los indicadores bibliométricos, entonces, ¿para qué nos sirve o qué ganamos con ellos? El crecimiento de cualquier campo del saber. Gracias a estos indicadores podemos mirar en qué ciencia o en qué tema la gente está publicando más, ¿sí?, más información, quienes consultan más de esa información, de acuerdo a esos metadatos, cómo conseguimos esa información. El envejecimiento de los campos científicos, la evolución cronológica de la producción científica. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos está diciendo desde el año 1996 al 2011. ¿Sí? Entonces nos puede dar unos datos de cómo ha sido esa evolución cronológica de la producción científica. Exactamente cuando se habla de un tema, puede ser el COVID, puede ser cualquier enfermedad que se nos esté presentando en la actualidad, siempre vamos a ir a esas publicaciones, a buscar esos datos cronológicos sobre aquellos científicos, aquellas personas que le han dedicado tiempo a investigar y a darnos como una respuesta de por qué salen esas enfermedades, de cuáles serán esos medicamentos o solución para acabar con esa enfermedad. La productividad de los autores o instituciones, ¿sí? ¿Qué instituciones han hablado de ese tema? ¿Qué autores han hablado de ese tema? Cualquier tema. Puede ser un tema de la parte tecnológica, puede ser un tema de la parte de medicina, un tema de medio ambiente, un tema de química. La colaboración entre científicos e instituciones también nos puede arrojar estos indicadores bibliométricos, si ha habido colaboración entre los mismos científicos, si de repente hay esa colaboración entre instituciones, estudios de una institución con la otra, ese apoyo para poder encontrar una solución al tema. El impacto o visibilidad de las publicaciones en la comunidad científica, la dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes. El tercer tema es la infometría. Es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma, no solo a partir de registros catalográficos o bibliografías, y abarca cualquier grupo social, por lo que no se limita solo al científico. Puede incorporar, utilizar y ampliar los diversos estudios de evaluación de la información que se encuentra fuera de los límites de la bibliometría y de la cienciometría. En el modelo infométrico, dice, el valor de un modelo infométrico reside en su capacidad de resumir, así como en la posibilidad que brinda de establecer pronósticos sobre tendencias futuras y de determinar el efecto de diferentes factores en variables de interés. El modelo infométrico ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas. Las características de la infometría son: los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia de uso de las palabras y frases, tanto en textos redactados en lenguaje natural como en otros medios impresos y electrónicos.
Las características de la productividad autoral medida por el número de documentos publicados o por el grado de colaboración. Las características de las fuentes publicadas, incluyendo la distribución de los documentos por disciplinas. Los análisis de citas, teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por instituciones y por países. El uso de la información registrada a partir de su demanda y su circulación. La obsolescencia de la literatura en virtud de la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita. El incremento de la literatura por temas. También podemos ver el objeto de estudio de la infometría, que son palabras, documentos, base de datos. Y las variables difiere de la cienciometría en los propósitos de las variables. Por ejemplo, medir la recuperación, la relevancia, el recordatorio, entre otros. Para culminar, nosotros como estudiantes de ciencias de la información, este tema es de vital importancia, tener claro estas tres ciencias: infometría, bibliometría y cienciometría. Estas tres ciencias nos ayudan a saber más sobre los datos, los metadatos y la forma rápida de conseguir información. ¿Sí? Nosotros debemos ser expertos, debemos manejar las tecnologías, debemos saber buscar en bases de datos, saber si la información es confiable o no es confiable, tener diferentes variables a la hora de encontrar información, saber si esa información es verdadera, es una información que realmente viene de fuentes confiables. Bueno, ese era el tema del día de hoy. Muchas gracias. Feliz tarde.